Hola, muy buenas. En este vídeo quiero hablar sobre cómo mezclar el color negro. El color negro es un color que suele estar presente en la paleta de los pintores y aunque hay cierta controversia y mucha gente suele recomendar no utilizar color negro, personalmente a mí es un color que me ayuda a desarrollar mis pinturas y a encontrar todo el rango de valores que necesito. Muchas veces puede ser interesante incluso pintar sin color negro, utilizando un rango de valores menor, pero por lo general yo lo suelo utilizar en mi paleta. Ahora bien, a la hora de escoger el negro, podemos comprar el negro marfil o generar nuestro propio negro. Personalmente, depende de la situación, pues suelo escoger una u otra opción, pero la mayoría de veces lo que suelo hacer es hacer mi propio negro. Esto lo hago porque generando mi propio negro, primero de todo, creo que puedo generar negros incluso más profundos de los que podríamos hacer con el negro marfil. Aparte, lo que es más importante es que puedo generar negros cromáticos, es decir, encontrar negros con una pequeña saturación o con una cierta tendencia, ya sea cálida o fría. Y esto lo que me ayuda es ajustar las temperaturas de las sombras. Para terminar, como tercera razón, es que realmente los negros cromáticos suelen secar antes, sobre todo los que están hechos con tierra sombra natural, y esto pues me ayuda a la hora de pintar encima. Aparte, el negro marfil tiene un problema, uno de los problemas que tiene el negro marfil es que es posible que si pintamos encima del negro marfil lo que pintemos se craquele. Es cierto que creo que las marcas actualmente añaden aditivos al negro marfil para que esto no sea un problema, pero por lo general el negro marfil es un pigmento que tiene mucho aceite y que tiene un secado bastante lento. Eso hace que sea una capa bastante inestable en capas inferiores. Por eso es recomendable utilizarlo en capas superiores, pero sobre todo no utilizarlo de manera pura en capas inferiores. Dicho esto, quiero enseñaros cómo mezclar el color negro para encontrar estos negros cromáticos. Antes de empezar, recordaros que tenéis el canal de Patreon donde encontraréis lecciones mes a mes sobre cómo aprender a pintar y a dibujar de forma académica y que ahora también estoy subiendo las mismas lecciones en el canal de los miembros de YouTube. Si queréis más información, no dudéis en preguntarme. Las mezclas yo las he realizado con pintura al óleo, pero creo que también pueden funcionar con pintura acrílica o con otro tipo de pinturas. La primera mezcla la vamos a hacer con azul ultramar y tierra sombra natural. Esta mezcla genera un negro bastante oscuro, aunque si aplicamos poco tierra sombra natural genera una especie de color parecido al azul Prusia. Lo bueno de esta mezcla es que fácilmente la podemos enfriar con el azul ultramar, aunque para negros más cálidos es algo difícil, ya que el tierra sobrenatural es un color relativamente frío. Es una mezcla que me gusta bastante y que la suelo utilizar a menudo. Para la segunda mezcla os propongo utilizar en el lugar de el tierra sombra natural, el tierra sombra tostada. Esto os dará la posibilidad de conseguir negros algo más cálidos, ya que el tierra sombra tostada tiene una tendencia más cálida. Mezclo también el gris porque así podemos ver aparte qué tendencia tiene el negro que hemos generado. Para la tercera mezcla os presento un negro que creo que es de los más profundos que se pueden conseguir. Para ello lo que vamos a utilizar es azul ultramar, rojo óxido transparente y el color alizarina carmesí. Este es un negro que nos presenta Richard Smith en su libro A la prima y creo que consigue un negro muy vibrante y bastante profundo. Aparte, podemos virarlo hacia tendencias más cálidas o más frías, añadiendo pues más alizarina o más azul ultramar. Como cuarta mezcla, os propongo la misma que hemos hecho antes, pero sin el color alizarina carmesí, es decir, utilizando el azul ultramar y el rojo óxido transparente. Para la última mezcla os propongo utilizar el verde viridián y el alizarina carmesí, ya que estos dos colores generan también una mezcla, un negro muy oscuro y profundo,
y aparte muy útil para utilizar, por ejemplo, en paisaje, ya que lo podemos virar hacia un tono más verdoso añadiendo más verde o hacia un tono más cálido utilizando más alizarina carmesí. Todos estos negros cromáticos, aparte también, son muy útiles para oscurecer otros colores. Como ejercicio final, lo que quiero hacer es comparar el negro marfil con los negros cromáticos que hemos generado. En la parte derecha del vídeo, el negro que estoy poniendo ahora, este es el negro marfil mezclado con blanco. Fijaros qué tendencia fría que tiene, ¿no? Los grises resultantes son bastante fríos. Y ahora voy a ir añadiendo las mezclas que hemos realizado. Esta primera mezcla es la que hemos realizado con azul ultramar y con tierra sombra natural, y la segunda es la que hemos realizado con el tierra sombra tostada. La primera mezcla le he añadido más tierra sombra natural para conseguir un tono más neutro, y aún así fijaros que comparado con la segunda mezcla tiene una tendencia más fría. Los negros resultantes por eso son tan profundos como el negro marfil. La tercera mezcla es la mezcla que hemos generado con alizarina carmesí, con el azul ultramar y con el rojo óxido transparente. Esta creo que es la mezcla con el negro más profundo, al menos así me lo parecía al natural. Y la cuarta mezcla es la misma pero sin alizarina carmesí, es decir, la que hemos utilizado azul ultramar y rojo óxido transparente. Los grises, como veis, también son cromáticos con tendencias bastante diferentes a las que hemos conseguido en las otras mezclas. En este caso, en la tercera mezcla tiene una tendencia muy violeta o rosácea, que en este caso quizás deberíamos haber ajustado. Pero creo que la cuarta mezcla genera un gris bastante neutro, aunque hemos utilizado azul ultramar y rojo óxido transparente. Para la quinta mezcla hemos utilizado, como recordáis, el verde viridián y el alizarina carmesí, y también nos ha generado un gris bastante neutro, en este caso con una tendencia bastante fría. Esto es todo, espero que os haya gustado. Me gustaría saber si os gustarían más vídeos de este estilo, de mezclas de colores y indagando más en los colores y en los pigmentos en la pintura. Aparte también me gustaría saber si conocéis algún otro tipo de negro cromático, lo podéis dejar en los comentarios, y aparte pues si os ha gustado agradecería que le dierais a me gusta y que os suscribierais. Muchas gracias por ver el vídeo y nada, sin más, nos vemos en el próximo. Chao.